Bien, este video es para que aprendas a medir resistencia eléctrica mediante el tester o multímetro. Vamos a utilizar este instrumento, este multímetro, que es muy común en el mercado por su valor, es económico, y luego este otro que es un RLC, significa que puede medir resistencia, por eso la R, inductancia, por eso la L, y C de capacitancia, por eso la C, que se mide en faradio, ¿no? Bien, si querés medir resistencia, lo primero que tenés que hacer es conectar las puntas de prueba. Las puntas de prueba tienen que ser las que te brindó el fabricante para el instrumento. También te comenté que si esas puntas se rompen, normalmente vas a un comercio de electrónica o electricidad y vos comprás el repuesto, ¿no? Bien. Fíjate, si querés medir resistencia, vos fíjate que tenés, vos podés enchufar, conectar acá, acá, acá o acá. ¿Ves? Bien, tenés que buscar el símbolo de ohm. Y está en esta posición. Entonces acá va el cable rojo. En este instrumento, si querés medir voltaje, fíjate, resistencia, frecuencia, medir si un diodo está en condiciones o continuidad, vas a conectar el cable rojo en esta posición. El cable negro, fíjate que siempre va a ir en la posición de común. Bien. ¿Qué otra cosa? La llave selectora. Tiene que estar en el área que le corresponde a resistencia, en el sector de la llave selectora que corresponde a medir resistencias. Bien, viste que ahí está el símbolo. Acá te permite en esta posición medir el estado de un diodo, ya te voy a decir de qué se trata, continuidad, y las demás opciones son alcances para medir resistencia eléctrica. Si vas a usar un RLC, no va a cambiar mucho esto. Eso es lo que tiene de bueno esto. Fíjate, el cable rojo tiene que ir donde dice ohm. ¿Ves ahí? Entonces vamos a usar las puntas de prueba que son para este instrumento. Vamos a sacar el cable de la cajita. Acá está. Bueno, mira. Cable rojo tiene que ir donde dice ohm. Está el símbolo ohm, la letra omega. Y el cable negro tiene que ir al común. ¿Lo ves ahí? Vos fíjate una cosa, sin importar cuál instrumento uses, siempre el cable negro va al común. ¿Lo ves? Y el cable rojo, donde está la letra que identifica a la variable. Bien. Vamos a medir esta resistencia para que observes bien. Fíjate los colores. Yo sé el código de colores. Vos tenés en el apunte el código. Lo vamos a hacer con más contraste. Bueno, no se ve muy bien, pero mejor si no se ve, porque normalmente las personas que conocemos el código no medimos la resistencia. Directamente vemos el código y dice, por ejemplo, en este caso es marrón, rojo marrón, y esto sería una resistencia de 120 ohmios. Bien, pero si yo quiero saber si realmente tiene 120 ohmios, porque siempre hay una pequeña variación que está contemplada por la tolerancia que nos brinda el fabricante, que es del 5%, porque hay una banda que es dorada. Entonces, ese ROM máximo fabricación, que es la tolerancia de la resistencia, bueno, ya te avisa, mirá, esta resistencia es de 120 ohmios, pero le puedo ahorrar como mucho el 5%, puede ser un 5% más grande o un 5% menor al valor, es decir, a
120 ohmios. Cuando vas a medir esta resistencia, que ya sabes cuál es su valor, vamos a suponer que yo conozco, simplemente vos tenés que poner la llave selectora en la opción que corresponda. Por ejemplo, si vas a medir 120 ohmios, 2K, que es 2000, el alcance de 2000, te sobra 2000. 20.000 también. ¿Está? Pero fíjate que tenemos un alcance de 200. Podemos medir resistencias hasta 200 ohmios. ¿Y cuánto quiero medir? Una de 120. Quiero corroborar el valor. Entonces, la escala de 200 ohmios está perfecta. Entonces, te lo resumo. Pusiste el cable negro en común, el cable rojo donde dice ohm y la llave selectora en el alcance adecuado, en la escala adecuada. Bien, vamos a proceder a encender el instrumento. Vos fíjate que aparece la letra omega, o sea, ohm, el símbolo de ohm. ¿Lo ves ahí? Bien, vamos a medir. Cuando vas a medir una resistencia, lo que no tenés que hacer es esto. Esto no lo hagas. Es muy común que lo veas, que hay gente que mide así. Pero vos te estás poniendo en paralelo con... Te estás poniendo en paralelo con el instrumento, con la resistencia. Entonces, esto no es adecuado. No lo tenés que hacer. ¿Bien? Esto no lo hagas. No lo hagas porque te estás poniendo en paralelo. Vos cuando querés medir, simplemente vos podés tomar uno de las patitas, uno de los electrodos y, bueno, apretarlo contra la punta de prueba, pero la otra no. La otra tiene que apoyarse simplemente. Si querés lo podés hacer de esta manera. Bien. Y ahí estarías midiendo la resistencia. Bien, por un tema de tamaño de display, yo que te lo voy a mostrar esto mismo, pero con este instrumento que está en condiciones porque tiene batería nueva. Bien. Este instrumento te permite emplear estas puntas de prueba, pero también tiene otras. Tiene estas. ¿Y qué ventaja tiene? Tiene pinzas cocodrilo, las cuales me vienen muy bien para poder explicártelo en el video. Si no, cuesta tomar las resistencias. Fíjate, el cable rojo donde dice ohmios, ohm, y el cable negro en común. Tal cual te lo expliqué antes, esto, para que ya te quede. Es bien simple. Fíjate la escala. Voy a medir una resistencia de 120 ohmios. Con la escala de 200 me va a sobrar. Vamos a encender el instrumento. ¿Ven? Fíjate que indica un 1 con un punto cuando está abierto. Estaríamos marcando una resistencia infinita, ¿no? Ahora, con la cocodrilo mordemos los terminales de la resistencia y vamos a poder medir su valor. Fíjate que indica 118,8 ohmios esta resistencia. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre si hubiera elegido un alcance inapropiado? Por ejemplo, el alcance te lo muestro acá, de 2 millones de ohms. ¿Alcanza para medir 120 ohmios? Sí, le sobra. Pero fíjate, ¿aparece algo? No. No aparece. Fíjate, bajo la escala. Voy a bajar hasta el alcance de 200.000 ohmios. 200K. 200 por la K que vale 1000. 200 por 1000, 200.000. Fíjate que apenas te indica 0,1 kiloohmios. Es decir, si yo me guío por esta medición, yo tendría que hacer esta cuenta. 0,1 por la letra K. Y eso vale 100. 0,1 por 1000 son 100. 100 ohmios. Pero esto, como ves, no es 100 ohmios. Vos fíjate, bajamos la escala.
Esto alcanza a medir hasta 20, fíjate el alcance, está hasta 20 kiloohmios, 20.000 ohmios. ¿Qué te indica? 0,12 kiloohmios, o sea, 120 ohmios. Parecería, bueno, si podés conformarte con ese valor, pero yo quiero saber con más precisión, con más exactitud, el valor que estamos midiendo. Yo ahora usé la palabra exactitud y precisión, pero son términos muy diferentes que ya lo vas a ver en la última etapa del curso. Bien, vamos a cambiar de escala. Vamos a ir a la de 2K, la de 2 kiloohmios. Puedo medir resistencias hasta 2 kiloohmios. Ya, como verás, cambió la medición, fíjate. Fíjate acá y fíjate cuando lo cambiamos acá. ¿Ves? Tenemos más decimales. Ahí es punto, o sea, 0,119 K. 0,119 por 1000 da 119 ohmios. Pero si ahora yo cambio la escala a la de 200, que también me alcanza para medir, ya podemos apreciar con más detalle su valor. Fíjate, 118,7 ohmios. Bien. ¿Qué lo que no tenés que hacer es conectarte en paralelo con la resistencia? Si no, estás alterando la medición. Tu cuerpo tiene resistencia, por lo tanto está en paralelo con esta resistencia. Bien, esta es una resistencia, fíjate que es cilíndrica, perdón, para que se vea bien, es hueca, como te das cuenta, estos terminales son tienen una gran dimensión, permite circular una corriente importante. Entre estos extremos, la resistencia entre este extremo y este extremo, entre este y este, tenemos una resistencia total, y acá tenemos una fracción de la resistencia total. Podemos tomar resistencia entre estos extremos y entre estos dos, y bueno, entre este y este. Vamos a mirar esta resistencia. Yo desconozco su valor. Si te quedaste preguntando por qué es hueca, es simplemente por el efecto Joule. Cuando circula corriente por este tipo de resistencias, como la corriente que circula es importante, recordá, la potencia es R por I al cuadrado. Entonces, el término de potencia toma un papel importante. Cuando la corriente circula por un conductor, eleva su temperatura. Bueno, imagínate, hace la cuenta, el valor de esta resistencia por la corriente que circula al cuadrado. Bien, entonces, por efecto Joule, esto va a generar calor, y la manera de poder ventilarla es a través de este orificio, porque estaría entrando el aire a temperatura ambiente, se calienta y bueno, como ya sabés, el aire caliente se va hacia arriba y vuelve a entrar aire fresco, digamos, se vuelve a calentar y vuelve hacia arriba, ¿no? Entonces se está ventilando continuamente. Vamos a medir. Por ejemplo, en este caso, yo desconozco su valor, cuál es la resistencia total. Entonces, lo que tenés que hacer en estos casos es ponerlo en la máxima escala y luego vas bajando. ¿Lo ves ahí? Está en alcance de 20 megaohmios, o sea, 20 millones de ohmios. Vamos a conectar estas pinzas cocodrilo, son muy prácticas, se las recomiendo, si pueden tenerlas, están buenísimas. Fíjate, no veo nada, ¿no? Parecía que fuera 0 ohmios, pero esto no es así, salvo que esté cortada, pero no me daría 0. Fíjense que si estaría cortada, miren lo que sucede. Fíjense que, bueno, ahí está. Pónense 1. Bien. Vamos a bajar la escala. Vamos a bajar la escala. El alcance, perdón. Bajamos. Ya indica 0,49. ¿Qué cosa? K. O sea, 0,49 por K, que vale 1000, 490 ohmios.
Veamos a ver si es cierto, sigamos bajando. Ahí está indicando 0,491 kiloohmios, o sea, 491 ohms. Para ahí si te preguntás por qué no pone el 0, justamente vos fijate que cuando escribe cada uno de estos segmentos está gastando energía. ¿Para qué va a escribir el 0? Ya con ponerte el punto se sobreentiende que tenés a la izquierda el 0. Bien. Bajemos de escala. Veamos qué ocurre si podemos medir. Aparentemente no. Fíjate, esta resistencia es de 491 ohmios. Es decir, 0,491 kiloohmios. Bien. Si yo lo bajo a la escala, al alcance de 200, estaría fuera del alcance. ¿Ves? Entonces, volvemos al alcance que nos permite medir, el alcance mínimo que nos permite medir esta resistencia. Bien. Bueno, si querés, tomamos la resistencia de esta parte de la resistencia. Fíjate, mira. De extremo a extremo, la resistencia es de 491 ohmios o 0,491 kiloohmios. Si yo tomo una parte, fíjate que ya es de 0,430 kiloohmios, es decir, 430 ohms. 430 ohms. Y el resto, que falta, va a estar entre el medio y un extremo, ¿no? Bien. Si vos sumás 0,061 kiloohmios serían 61 ohms. 61 ohms más esta resistencia te daría la total, ¿no? Bien, 430 más los 61 ohmios que medimos acá. Bien, parece redundante, pero es para que lo veas claro, para que lo veas muchas veces lo mismo, hasta que parezca algo muy simple. Bien, ya medimos estas resistencias. Por ejemplo, mira, a veces terminás midiendo resistencia en dispositivos que no precisamente se caracterizan por ofrecer resistencia, sino que son bobinas que controlan la apertura y cierre de contactos. Por ejemplo, vos acá tenés un relé. Es un relé que fíjate que acá tiene varias características, no sé si se alcanzará a ver. Ahí. Si lo usamos en dice 2 amperes 125 VAC, significa que puede la bobina, los contactos soportan 12 amperes cuando están trabajando en 125 voltios de alterna. Los contactos soportan 7 amperes si estamos trabajando en 250 voltios de alterna, nosotros tenemos 220. Y si está trabajando en continua, fíjate que hace una referencia continua, dice, te lo leo en la última opción, dice 7 amperes 30 VDC. Significa que los contactos soportan hasta 7 amperes cuando es alimentado, cuando está el lado de los contactos está con 30 volts de corriente continua. Eso es una cosa, pero son los contactos. Pero cuando vos te venden este relé, te dicen que es un relé de 12 voltios, porque te están dando la tensión de la bobina. Este es un relé de 12 voltios cuyos contactos pueden trabajar, como ya te dije, en diferentes tensiones de alterna y continua. Te lo vuelvo a repetir, estos datos son para los contactos y los 12 voltios son para la bobina, 12 voltios de continua, ¿no? Entonces vos fíjate, mira, este relé tiene, no sé si se alcanza a ver,
tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 patitas. Te la voy a dibujar acá. El relé. Tiene 5. 1, 2, 3 de un lado y tiene 2 del otro. Te cuento cómo es, mirá. De estos 5 terminales, de estos 5, 2 pertenecen a la bobina, a los extremos de una bobina. Vos las haces circular corriente, genera un cabo magnético y ese cabo magnético ejerce una fuerza sobre unos contactos haciéndolos cambiar de posición. Y los otros 3 pertenecen a una llave de este tipo. ¿Ves? La llave en una posición está cerrada y la otra está abierta. Cuando circula corriente por la bobina, hace que esta llave pueda cambiar de posición. ¿Bien? Ahora, si yo no conozco este componente y quiero detectar dónde está la bobina, bien, yo lo que tengo que hacer es medir resistencia. ¿Por qué? Porque la bobina está hecha de alambre de cobre y, como ya sabes, la resistencia está dada por esta fórmula. Se utilizó cierta longitud de alambre para realizar la bobina, tiene una cierta sección transversal y está hecha de cobre, o sea, tiene una determinada resistividad, tiene una resistencia ese alambre. Entonces, yo puedo detectar dónde está la bobina midiendo resistencia. Bien, vamos a encender acá, vamos a probar, mira, voy a probar en cualquier parte para que vos lo veas. Vamos a suponer que entre este y el terminal y este mide algo, nada. Fíjate que decís, bueno, capaz está mal la escala. La cambio, fíjate, mira, cambio la escala, no pasa nada. Ahí, para que te saque la duda, por ahí marco algo y pero fue por otro tema. Bien, no pasa nada. Cambiamos de terminal, probamos estos dos, por ejemplo, nada. Bueno, tenés que jugar con esto hasta que en algún momento vas a medir una resistencia. Fíjate que entre dos patitas tenemos 0,4, pero ¿qué cosa? Kiloohmios, es decir, 400 ohm. Entonces, ¿nos alcanza la escala 20? Sí, nos sobra. ¿Podemos bajar a 2K, a 2000 ohmios? Sí, porque tenemos que medir una resistencia de 400. Y ahí podemos ver que la resistencia es de 0,401 K ohm, es decir, 401 ohmios. Entonces, vos fíjate que acabamos de descubrir que entre estos dos terminales, te lo muestro de cerca para que lo veas, entre estos dos terminales, entre este y este, está la bobina, es decir, nuestra bobina estaría acá. Ahora, ¿qué nos queda por descubrir? Los contactos. Este extremo y este extremo. Pero eso lo vamos a hacer no con resistencia, con continuidad. Si hay continuidad, quiere decir que está cerrada la llave, y si acá no hay continuidad, es que está abierta. Pero eso es razón de otro video. Bien, ahora vimos cómo medir resistencia.